Buenos días, Canal Económico. Vamos a meternos en un tema fundamental que tiene que ver con los subsidios al gas y sobre todo en los lugares más fríos de la Argentina. Para eso vamos a hablar con Jesús Escobar. Él es dirigente nacional de Libres del Sur y vamos a tratar este tema. Jesús, ¿cómo estás? Santiago te saludo acá desde el Canal Económico. Hola Santiago, ¿cómo te va? Desde Neuquén te digo buenos días. Desde Neuquén. Bueno, Neuquén, desde la capital a veces parece que el frío es algo que se puede combatir fácil. Y claro, en Neuquén, un lugar productor de gas, parece mentira que a veces el gas falte, como por ejemplo nos decían directamente en Vaca Muerta. Pero ¿qué pasa con el tema de los subsidios al gas en la Patagonia? ¿Hay una medida anterior de protección a estos lugares de zona fría? Contanos qué va a pasar. Exacto, hay varias medidas de protección. Año 2001, año 2017, se han promulgado distintas leyes que generan lo que nosotros denominamos tarifa diferencial o tarifa de zonas frías. Bueno, recientemente el vocero presidencial anunció, por un lado, la quita de fondos fiduciarios, entre ellos el que específicamente está destinado a sostener la tarifa diferencial en la Patagonia, y al mismo tiempo, entre la ley ómnibus primero y el DNU luego, se le habilita al presidente, a Milei, la posibilidad de modificar la estructura tarifaria del gas. Bueno, lo que nosotros sabemos hasta ahora, yo he participado de todas las audiencias públicas por la tarifa de gas desde el año 2016 a esta parte, y digo, lo que nosotros podemos saber hasta el momento es que la principal modificación en la Patagonia y en realidad en otras partes del país vendría no solo por el desfinanciamiento en términos del fondo fiduciario, sino también en la modificación de las zonas geográficas que se computan para cada región, a saber, Neuquén, Rawson, que tienen temperaturas bajo cero después de mayo, en donde en el sur de Neuquén y por supuesto de ahí hacia abajo, del paralelo digamos 40 hacia abajo, en diciembre se mantiene el gas en piloto, o sea, quiero decir, hay posibilidades de noches frías. Claro. Se contempla que es la misma zona que Mar del Plata. Claro, hay un cambio geográfico en lo que se planteaba en el 2001-2017. La gran pregunta que tengo para hacerte, Jesús, en tu análisis es, mucho de lo que tiene que ver con el gas es gas envasado. No hay en todos lados. También esto incrementaría el costo de la garrafa subsidiada. Y por otro lado, no hay transporte o no habría tanto gasto de transporte en gas. ¿Por qué no sería diferencial el precio si está mucho más cerca? Y todo lo que tiene que ver con el transporte no lo deberían pagar. ¿Cuál es la explicación que tiene el gobierno respecto a esto? Y uno podría decir que el presidente no conoce la Argentina y particularmente la Patagonia. Fíjate vos que concretamente se lleva a techo de la zona 4, que es la que estoy hablando, Mar del Plata, Neuquén, Rawson, en 105 metros cúbicos, cuando el promedio en el 2023 fue de 274 en los hogares residenciales, o sea que estamos un tercio por abajo, con lo cual arriba de ese gasto no habría subsidio, con lo cual una familia que en julio del año pasado pagó 7.000 pesos de gas, pagaría en julio del 2024 alrededor de 75.000 pesos. Ni que decir la garrafa. Hoy la garrafa en los barrios más alejados sale 17.000 pesos, cuando el valor oficial ronda los 6.000 pesos. O sea, hay un golpe muy grande sobre los bolsillos de las familias de las zonas donde el costo de vida es más alto que en el resto del país. Claro, porque vamos a los parajes inhóspitos, ¿no? Donde hay lugares donde quien vende la garrafa no tiene ninguna limitación de precio. Por ende, echa la necesidad, echa el precio. Los parajes están olvidados. Yo cuando te hablo de los valores de la garrafa es de los barrios populares de la capital de Neuquén. En los parajes directamente no hay gas, ni en garrafa, ni de ningún
de ninguna característica. Entonces el ataque sobre los sectores más débiles de la ciudadanía es muy fuerte. Vivimos, como te decía, en un lugar en donde los costos de vida son muy altos. Para poner un ejemplo, para que lo entienda el televidente, el kilo de asado en Neuquén sale 12.000 pesos. ¿Por qué está dado eso? Claro, ¿por qué está dado eso, Jesús? Porque es una zona petrolera. Y tienen precios de petróleo. Claro, lo que pasa es que cuando vamos a Nielo no hay gas y estás parado por sobre además, la generación de vaca muerta. La población que participa de la industria petrolera es solo el 3%, pero el 97% restante convive con los valores que impone este 3% porque tiene un alto poder adquisitivo. Entonces los precios de la carne, los precios de la vestimenta y los precios de los alquileres están puestos en valores petroleros. Vamos a un alquiler, claro, vamos a un alquiler para entender un poco esto, porque parecería, y esto nos estamos dando cuenta muchas veces de Capital Federal, que esto de vivir en las provincias es más barato no es tan así. Hablamos el otro día con gente de San Juan también que nos contaba que por una cuestión de flete, por una cuestión de distancia, todo también es mucho más caro. Ahora, contame cuánto vale un alquiler. Por ejemplo, no hablemos de la zona petrolera, hablemos de Neuquén Capital. ¿Cuánto vale hoy alquilar un 2 ambientes? Un 2 ambientes está entre 200 a 300.000 pesos. Bueno, claro, no hay tanta diferencia con Capital Federal. Ese es el punto, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo también para el televidente. Ni siquiera te hablo de los sectores más humildes. Alguien de clase media le resulta más conveniente enviar a estudiar a su hijo a Córdoba o a Capital Federal que instalar a su hijo en Neuquén Capital. Claro. Es muy alto. Antes no había universidades, tenía que el desarraigo de las universidades en otras grandes ciudades, pero ahora con estos costos, la gran pregunta, Jesús, acá es, ¿qué va a pasar si se saca este subsidio? Porque mucha gente va a tener que economizar esa garrafa y eso implica más frío o poder tener inviernos muy crudos. Es muy dura la vida para las familias pobres en la Patagonia. Siempre en la Patagonia es todo más duro porque en el frío es todo más duro. Y sí, una cosa, la garrafa no se utiliza para calefaccionar, la garrafa se utiliza para cocinar, porque si no se tendrían que utilizar 10 garrafas por mes, 15 garrafas por mes. Claro. Cuando una familia compra 1 o 2 garrafas, o sea, eroga entre 30.000 a 35.000 pesos por mes. No podría sostener una erogación de 400.000 pesos por mes. Bueno, es muy real lo que vos decís, porque vivir en el frío... En realidad, la tarifa de gas al pobre directamente lo deja fuera del sistema, pero claro, golpea también de manera muy fuerte a los trabajadores y a las clases medias, y ni que decir a los comerciantes y a las pymes. Porque una cosa es estar en la ciudad, otra cosa es estar en las afueras, que podés cortar leña, podés calefaccionar de otra manera. Me tocó vivir 4 meses en Villa Langostura y el primer día que llegás decís qué hermosa es la nieve y al cuarto mes, a los 2 o 3 meses decís no aguanto más, hace frío, te moja, o sea, no es tan romántico todo. Había una carta en algún momento que jugaba un poco con esto, ¿no? De convivir con el frío no es lo mismo que ir un fin de semana o un ski week, es diferente. Mirá, mi padre era un hombre de campo y él siempre le escapaba al frío y decía, yo de niño y de joven tomé demasiado frío ya, no quiero ver nunca más frío en la vida. El frío es muy duro claro, y mucho más duro es cuando desde el Estado se niega esto que pareciera un privilegio, pero es un derecho poder acceder a los niveles mínimos de calefacción. Y me parece importante mencionar un aspecto más. Contame, Jesús. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, contame. Bien, perdón. Te decía, un aspecto más. Los fundamentos que el gobierno nacional, que Milei pone para cambiar la zonificación de la tarifa de gas, está basado en cuál es la estructura tarifaria de Europa. Lo que no menciona el gobierno nacional es que Europa no tiene gas.
Inglaterra no tiene gas, Francia no tiene gas, Alemania no tiene gas, se la compran a Rusia o a Ucrania o viene de Afganistán. Nosotros producimos todo el gas que se consume en el país y particularmente el 90% de la producción energética hidrocarburífera de este país sale de la Patagonia, particularmente de Neuquén y de Vaca Muerta. Sin duda. Bueno, eso es algo que seguramente el gobierno tendrá que revisar para ver a quiénes está dañando en una situación que no estamos hablando de lujo, de consumo, estamos hablando de bienestar, de poder calentar algo a la mañana, de poder calentar un hogar. Esperemos que se pueda rever esta situación y analizar puntualmente cada una de las zonas. Jesús, muchísimas gracias.